no quiero darle, no quiero darle parte a su ponencia sin antes hacer un resumen de su currículum. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Tiene una alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica. Es magíster internacional en toxicología clínica. También está adscrito al servicio de urgencias del HGR número 1. Doctor Miguel Canul, le damos parte para que nos pueda hablar o compartir sobre el tema de latrocentismo y alacranismo. Doctor, adelante. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Le quiero agradecer a los organizadores, al Consejo Regional Huaraz, a la doctora Jimena, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, como bien comentaron, yo soy el doctor Miguel Canul, soy médico defensor y toxicólogo clínico y actualmente pues radico en México. Vamos a dar inicio a estos temas que me corresponden, que son dos animales venenosos que generan una intoxicación. Cuando llega a ocurrir esta exposición en algunas personas, pues una intoxicación importante. Estuve leyendo un poquito de estadística que más adelante les voy a comentar sobre qué tanto es la incidencia de este tipo de mordeduras o picaduras por alguno de estos animales allí en Perú. Y bueno, haciendo una revisión me di cuenta que casi no hay tanto reporte como tal o que haya una cantidad importante de mordeduras por estos animales. Sin embargo, no por eso deja de ser un tema de importancia clínica, de importancia médica, sobre todo porque en algún momento pues sí se requiere un manejo específico y a veces contamos o a veces no contamos con ese recurso. En el caso de la alacrán sí es mucho más común, pero en el caso de la viuda negra es menos común, ¿no? En cuanto a la incidencia. Entonces vamos a dar inicio a esta plática. Antes quisiera agradecer a mi casa formadora, que es el Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. Los que han asistido a la Ciudad de México, pues ahí hay un hospital que se llama Hospital Juárez, ahí se hace la alta especialidad en toxicología clínica. Parte de los doctores que están con ustedes, que es la doctora Jimena y el doctor Moisés, de ahí también surgieron. Y bueno, aquí nosotros vemos muchos casos de estos mordeduras o picaduras por animales de ponzoña. Y bueno, aquí tenemos a nuestra máxima exponente, que es la maestra Patricia Escalante. La maestra Patricia Escalante, pues es una de las principales toxicólogas que existe en México. Entonces, parte de las imágenes que vamos a ver en esta plática, también las obtuve de este centro toxicológico. Y eso es para compartir, para dar a entender un poquito más sobre estos temas. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Una es identificar cuáles son las especies más comunes que pueden existir en esta región, cómo se hace el diagnóstico ante una picadura o mordedura y al final cuál es la terapia general y la terapia sobre todo específica que podemos nosotros abordar de manera o que va a revertir, mejor dicho, los síntomas en el paciente cuando tenga alguna de estas exposición a alguno de estos animales. Vamos a hacer un poco de recordatorio de cómo se divide esta clasificación en relación a las arañas y a los alacranes o escorpiones, que también es otro nombre que se le puede dar. Vemos que todos van a derivar de o sea, son artrópodos, todos son animalitos que están articulados, ¿verdad? Que tienen estas patas que se articulan con el cuerpo, por eso se llaman artrópodos, y aparte tienen una estructura, un exoesqueleto, ¿verdad? Que es muy característico, sobre todo lo podemos ver en los alacranes, entonces por eso se llama artrópodos. Y estos artrópodos se derivan en varios grupos, entre ellos tenemos a la clase de los arácnidos, y dentro de los arácnidos están los escorpiones. Y dentro de bueno, y aparte hay otra clasificación que es la orden Aranae, dentro de esta clase de arácnidos, donde se deriva como tal las arañas de importancia médica, como es Loxosceles, Latrodectus, y allá ustedes también tienen a la Foneutria. En el caso de la araña Latrodectus, pues deriva como tal de la familia Theridiidae. Entonces aquí podemos observar esta división en cuanto a la clasificación
de dónde se deriva toda esta estructura en relación a los alacranes y a las arañas. Esta estadística es una de las que encontré buscando ahí un poquito sobre la incidencia de este tipo de mordeduras que existen ahí en Perú, específicamente. Encontré de 2019 y de 2020. Entonces, podemos observar que la gran mayoría de casos que se reportan son mordeduras por serpiente, como vemos ahí, botrops, lachesis, crótalos, entre otras. En cuanto a arañas, la más común en cuanto a la incidencia es la araña Loxoceles y luego sigue la araña, bueno, ahí podemos observar un poquito sobre la araña Lactrodectus, que es la que también se conoce como viuda negra, que hay un reporte aproximadamente de 126 casos en el 2019. Y en el caso de las picaduras por alacrán o escorpión, son 241 casos reportados en Perú en el 2019. Y en reportes del año 2020, que es cuando viene pues la pandemia que todos conocemos del COVID, podemos observar igual cómo se reporta un poquito menos de casos, porque probablemente pues, la gente estaba resguardada en el domicilio, en sus casas, pero también hubo algunas situaciones en las que llegaron a tener esta exposición. Vemos la Trodectus, 77 casos, y en el caso del escorpión o el alacrán, que son los temas que me corresponden, 145 casos reportados en el 2020. Habría que ver cómo fue el reporte en el año 2021, seguramente hubo una mayor exposición, pero bueno, hasta este momento pues son los datos estadísticos que nosotros podemos encontrar. Por eso es importante este tema, porque pues no podemos cerrarnos a que no existen este tipo de exposiciones ante estos animales. Entonces, pues mientras haya casos, tiene que haber conocimiento sobre cómo detectarlos, cómo es la sintomatología de estos pacientes y sobre todo el tratamiento que nosotros podemos dar y que repercute en el pronóstico, en las secuelas que pueden dejar algunos de estos animales. Y entonces, esta es la importancia de estos temas, sobre todo que se den aquí en este curso taller. Muy bien. Entonces, como primer tema, vamos a hablar de alacranismo, que también es bien dicho, como ya les comenté, escorpionismo. Entonces, cualquiera de los dos términos es de manera adecuada utilizado. Sin embargo, por ejemplo, en México es más común que usemos la terminología de alacranismo. Y bueno, vamos a dar inicio. Este animalito, vamos a ver un poquito sobre sus características, vamos a ver los géneros que pueden existir en un país o en otro, pero también hay que reconocer que a veces podemos nosotros dudar un poquito cuando nos pica un alacrán o un escorpión o cuando nos muerde una araña Latrodectus. A veces los síntomas pueden tener cierta similitud, pero hay algunas características específicas que nos van a generar este diagnóstico diferencial. En este primer caso, que es un niño de aproximadamente 5 años, de 4 a 5 años de edad, que bueno, estaba en su domicilio, estaba jugando en el patio de su casa, de repente siente pues que algo le pica en el brazo y pues empieza con esta sintomatología, ¿no? Él no observa de manera inicial que pudo haber sido el causante de esa sensación de picadura. Entonces vean ustedes, les voy a mostrar este video para que podamos ejemplificar estos casos. Abre los ojos, hijo. ¿Ves borroso? ¿No ves bien? ¿Sí ves a tu mami? ¿Sí la ves? ¿Te falta el aire? ¿Sí? ¿No puedes respirar, hijo? Abre tus ojos, mi amor. Abre tus ojos, chiquito. Grandotes. Saca la lengua. Bueno,
Entonces, aquí podemos observar a un niño, todos los extremos de la vida, niños o adultos mayores, se van a considerar poblaciones de riesgo ante una mordedura o picadura por algún animal de ponzoña. Son los que tienen mayor riesgo de complicarse y de tener mayor sintomatología. Por eso, como este primer caso, les muestro el caso de un niño Sí se siente bien, pero va a estar bien. que está con esa sintomatología, tiene dolor, está cialorreico, está con diaforético, está rubicundo, está con nistagmus, está con fasciculación lingual. Vean ustedes los signos vitales, el taquicárdico, y por ahí podemos observar la presión arterial, que también tiene elevada la presión arterial, tiene 135/62, que de acuerdo a las percentilas de los niños, pues es una presión relativamente elevada. Entonces, y en esta otra video les muestro que después de dar un tratamiento específico, pues prácticamente revierte completamente esta sintomatología. ¿En cuánto tiempo? 30 minutos, 40 minutos después de administrar el tratamiento o el antídoto, revierte completamente. Ahora saca la lengua, chiquita. Al estar buscando de manera intencional en la zona donde el niño sintió la picadura, encuentran ahí en la casa, pues varios alacrancitos que tenían en el jardín, que no se habían dado cuenta que ahí estaban resguardados bajo unas rocas. Y entonces, pues ya después, aquí prácticamente el médico toma la decisión de iniciar un tratamiento de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a la región donde se encontraba el niño. Este caso, por ejemplo, es de una ciudad de la República Mexicana que se llama Morelia, donde ahí pues es una zona prácticamente endémica, donde existe una gran cantidad de alacranes que son, pues que generan un envenenamiento importante. Entonces, por la zona geográfica, por la situación clínica, el hecho de que no se observaba como tal huellas de colmillos y bueno, pues de acuerdo a esta posibilidad y a la sintomatología, se pone el antídoto específico para picadura de alacrán o de escorpión y pues el paciente, como vemos ahí, revierte los síntomas, incluso los signos vitales empiezan a mejorar, ya la taquicardia empieza a disminuir y la presión arterial prácticamente se normaliza. Entonces, es un ejemplo de estos casos que podemos llegar a observar. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué es escorpionismo o alacranismo. ¿Se considera una urgencia médica? Definitivamente sí, es una urgencia médica que tiene que tener un tratamiento rápido, sobre todo por los síntomas que pueden repercutir en la vida del paciente. Como habíamos comentado, es la picadura de un artrópodo que nos va a inocular toxinas y que esas toxinas al llegar a la sangre y distribuirse van a generar diferentes cuadros clínicos. Entre ellos, pues puede haber una estimulación del sistema nervioso simpático, pero también estimulación parasimpática. Y si no se trata de manera adecuada, sobre todo en un envenenamiento severo o grave, pues puede generar la muerte del paciente. Entonces sí consideramos que esto es una urgencia médica. Ahora, en esta imagen de, pues, como dice ahí, escorpionismo en el mundo, podemos encontrar las principales especies que van a generar un envenenamiento importante, severo. En México tenemos al género Centruroides, pero vean ustedes aquí en lo que es Sudamérica, incluso ahí en Perú, pues tenemos lo que es el género, la especie Titius, ¿no? Titius como tal. En otras partes del mundo, vean, hay Androconus, Leiurus, Mesobutus, Hemiscorpius, entre otros. Y de acuerdo a la región donde se encuentre ese alacrán, también va a ser el tipo de componentes que puede llegar a tener el veneno, sobre todo los que son del otro continente, donde pueden incluso generar daño a nivel cutáneo esta picadura de los alacranes. En el caso de América, de todo lo que es América, pues los alacranes sí pueden generar un daño más que nada, sintomatología sistémica, más que un daño cutáneo. Aquí podemos observar los tipos de escorpiones que existen en toda América. Tenemos en el caso de México toda esta gran variedad que son del género Centruroides. En Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Perú, pues tenemos al Titius, ¿no? Titius y sobre todo específicamente a este que es Titius trivitatus. Entonces aquí podemos encontrar la gran variedad de algunas especies que se van a encontrar en diferentes regiones de América.
como habíamos comentado, dónde tal vez pudiéramos nosotros, cuando hay un riesgo, nosotros como personal de salud, siempre es importante la prevención. La prevención, sí es importante también tratar cuando el paciente ya tiene la enfermedad, la complicación, pero sobre todo la prevención. Y pues podemos prevenir una picadura por un escorpión, definitivamente sí lo podemos hacer. Una es haciendo limpieza de manera constante las zonas donde hay mucha basura, ¿no? Acúmulo de piedras, de hojas, de tablas, o sea, todos esos lugares donde a veces no hacemos una buena limpieza y ahí dejamos mucho tiempo todos estos objetos, pues ahí son lugares idóneos para que un alacrán se pueda resguardar. Y entonces ahí hay más riesgo de que podamos encontrar esta exposición. ¿Cuándo un alacrán principalmente va a salir y que puede generar una picadura? Principalmente en las noches, ¿no? En las noches cuando pueda haber. Sin embargo, cuando es época de calor, también los alacranes pueden llegar a salir, sobre todo en busca de alimento, en busca de agua, en busca de apareamiento. Y bueno, también nosotros podemos, cuando hay mucho calor, también puede haber este tipo de exposiciones, ¿no? Lugares como vemos aquí, donde tenemos un techo o un piso que no está sedimentado, sino que es un piso o un techo donde se usa cartón, se usa madera, se usa algunos otros papel, tal vez, lonas, plásticos, entre otros. A veces ahí son lugares idóneos para que se resguarde un alacrán. Entonces, incluso hay personas que estando durmiendo, estando en su cama, durmiendo, de repente, pues del techo de la casa, cuando sobre todo tienen este tipo de construcción, pueden llegar a caer los alacranes directamente a la cama, a la cuna del bebé, entre otras situaciones. Entonces, sí es importante tomar todas estas medidas para prevenir esta exposición a estas picaduras. ¿Cómo lo podemos prevenir? Como les comentaba, haciendo limpieza, fumigando de manera periódica, y sobre todo, pues poner a lo mejor algún pabellón en lo que es el techo, ¿no? Sobre todo si tenemos niños en la casa, poner un plástico tal vez arriba de la cama, arriba del lugar donde ellos duerman, para evitar que en algún momento si llegara a caer este alacrán, pues no caiga directamente sobre la persona. Casas que también tienen construcciones que son de paja, de guano, como aquí le conocemos, que son palmeras, también ahí se pueden resguardar este tipo de animalitos. Entonces, bueno, son algunas formas que tenemos que prever. Lugares donde hay mucha maleza, como vemos aquí, también son sitios idóneos. Lugares donde se resguardan algunas situaciones en relación a construcción también. Y entonces es importante que nosotros eduquemos y informemos, mejor dicho, a la población para tomar estas medidas de prevención ante una exposición, sobre todo en regiones donde puede haber mayor riesgo de sufrir esta picadura, ¿no? Ahí sabemos que en el caso de Perú, no necesariamente en todo Perú hay casos de exposición a picaduras por escorpión, sino hay zonas donde se da la mayoría de estos casos. Bueno, aquí como vemos, nada más les presento en cuanto a la taxonomía de los alacranes. Los dos géneros que son de importancia médica, sobre todo en América, son de la familia Buthidae. Entre ellos tenemos al Centruroides, que se encuentra principalmente en México, en Estados Unidos, y en el caso de América del Sur, pues tenemos a este que es el género Titius, que ustedes lo conocen mucho más, ¿no? En cuanto a si en algún momento han tenido alguna exposición o algún caso que les hayan reportado. Sin embargo, en el caso específicamente de Perú, tenemos otro alacrancito que, bueno, si llegara a picar a alguna persona, no necesariamente va a generar un envenenamiento significativo. Pueden llegar a tener dolor, un poquito de parestesias, pero el envenenamiento no va a generar una mortalidad ni una sintomatología severa. Tenemos a este alacrancito que se llama Adruroides lunatus, que ese Adruroides lunatus,
es un alacrán que pues por sus características es muy diferente al género Titius, que en cuanto a tamaño, en cuanto a coloración, en cuanto a grosor de las pinzas, en cuanto al telson. O sea, hay características muy claras que tal vez pueden hacer esta diferencia. Y pues la mayoría de las picaduras por alacrán, por escorpión, se da por esta especie de alacrán, ¿no? Que es Aduroides lunatus. Y por eso, pues a pesar de que pican a la población, pues no genera mortalidad y entonces a veces ni siquiera se reporta este tipo de picaduras. Pero bueno, si es un Titius, ahí definitivamente va a tener mayor repercusión clínica. El género Titius y el género Centruroides comparten muchas características. Sabemos que en cuanto a la taxonomía de los alacranes, van a estar divididos en dos partes, principalmente es el prosoma y el opistosoma. Y a veces el opistosoma pues, se divide también en otras estructuras, pero bueno, aquí lo principal es que de acuerdo a estas dos partes que tiene un alacrán, podemos observar que en el prosoma se van a encontrar los ojitos, se va a encontrar el carapacho, que le llaman que es esta situación, que aquí le estoy marcando, los quelíceros, que son prácticamente donde van a inocular el veneno, son como pequeños, no hay inocular el veneno, son como pequeños, podemos decir colmillos tal vez, donde a veces le van a servir al alacrán para poderse sujetar al momento de dar una función específica con la colita, ¿no? Pero bueno, esos quelíceros nada más ahí están, ¿verdad? No hay una repercusión clínica de manera importante. Y en el caso de los pedipalpos, pues eso sí tiene una situación muy específica, que en el caso de los alacranes que se consideran de importancia médica, los pedipalpos son alargados y son delgaditos, ¿no? Son muy delgados y alargados. Y bueno, al final en la cola tienen esta como aguijón curvo que se llama telson. Entonces, esto es en relación al género Centruroides de México, ¿no? Y también tiene estas líneas dorsales que son muy características en el caso del Centruroides. Y bueno, aquí los podemos observar que también si nosotros giramos al alacrán, vamos a encontrar esta especie como de esternón que está cercano al opérculo genital. Y ahí podemos encontrar esta zona triangular, que también es muy característico de un alacrán del género Centruroides que se considera de importancia médica. Bueno, en relación al Titius, que es el que se encuentra principalmente en la región, vean ustedes que también se divide en prosoma y en opistosoma. Sin embargo, el opistosoma, algunas literaturas, como les había dicho, también lo dividen en dos partes, lo que es el mesosoma y el metasoma. Mesosoma prácticamente hace referencia a todo el cuerpo como tal del alacrán, y el metasoma pues, hace referencia a la cola del alacrán. Entonces, los pedipalpos que son alargados, como les había dicho, y delgados, en el mesosoma, pues ahí los biólogos pueden encontrar características muy específicas en el prosoma, que esto que está aquí arriba que le estoy marcando es llamado carapacho, que a veces le llaman. Y bueno, ahí también, ahí es donde se encuentran los ojos del alacrán, y a veces tienen características muy específicas de acuerdo al género y a la especie. Y en el caso del metasoma, vean ustedes que aquí tenemos varios como son zonas ovaladas, como vemos aquí, y al final acaba en este aguijón curvo que se llama telson, y que aparte el telson, si ustedes lo ven, hay como una zona muy chiquitita que aquí en la otra imagen podemos observar, que tienen esta que se llama apófisis subacular, el aguijón, y esta zonita como apófisis que se llama subacular. Esto es muy característico de los alacranes de importancia médica, a diferencia de los alacranes que se consideran pues no de importancia médica, que sí son venenosos, pero no van a generar un envenenamiento importante, donde vean ustedes que el telson, para empezar, no es completamente curvo y tampoco tiene esta apófisis subacular característico de los alacranes que son de importancia media, como el Titius. En el esternón también, vean ustedes, tiene esta forma triangular, como lo tenía el Centruroides, que está justamente arriba del opérculo genital, que es lo que les había comentado. Y esto que vemos aquí abajito, como un peine, que también algunos biólogos le llaman peine, se llaman pectenes, ¿no? Entonces aquí lo podemos observar. Eso es en la parte ventral del alacrán, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, el esternón, el opérculo genital. Y bueno, son las características que diferencian
algunas de este tipo de escorpión, de un escorpión que no es de importancia médica. Entonces, y aparte son escorpiones chiquititos, muy pequeños, y el color, vean ustedes, un color casi como café amarillento, ¿no? Que también es algo muy característico de este género Titus. Ahora, algo importante en cuanto al veneno de los alacranes, de los escorpiones, es que esta familia Buthidae va a contener una gran cantidad de componentes tóxicos dentro de su veneno. Entre ellos tenemos a fosfolipasas, acetilcolinesterasa, hialuronidasa, serotonina y neurotoxinas. Pero la principal proteína que se considera de bajo peso molecular, que va a generar la sintomatología florida en el caso de estos alacranes, se llama escorpamina, ¿no? Es una proteína de bajo peso molecular, es una neurotoxina. Y bueno, vean ustedes que también en el género Titius vamos a encontrar una elevada concentración de interleucinas, interleucina 1B, interleucina 6, 8, 10 y también factor de necrosis tumoral. Cuando un escorpión nos llega a picar y nos inocula el veneno, esto está súper interesante porque vean ustedes también algo que se me olvidó mencionar, es que este telson prácticamente va conectado directamente con la glándula donde se va a almacenar o donde se va a almacenar el veneno del alacrán y donde se va a formar. Entonces, esto también es muy característico de los alacranes que son venenosos, ¿no? Que aquí en esta parte final, pues tienen este acúmulo del veneno y que va a salir por este telson, ¿no? Entonces, una vez que nos inocula el veneno el alacrán, se va a diseminar por vía hematógena, ¿verdad? Y se distribuye, como vemos aquí, en minutos. O sea, nos pica el alacrán, el escorpión, 5 o 7 minutos máximo, prácticamente ya se distribuyó el veneno. Y bueno, tiene una vida media, que eso es sumamente importante, que significa que el efecto del veneno puede tardar hasta 36 horas, o sea, hablamos prácticamente de un día y medio, ¿no? Y entonces, si nosotros no aplicamos o no damos un tratamiento específico, pues podemos generar que durante 36 horas se esté generando alteraciones en el cuerpo y que al final pueden repercutir en alguna complicación mayor en el paciente. Entonces, se distribuye rápido y su vida media es hasta de 36 horas. ¿Qué ocurre prácticamente cuando nos pica un escorpión? Va a haber una liberación importante de catecolaminas. Entre ellos tenemos a la adrenalina, tenemos a la acetilcolina, y obviamente tanto la adrenalina o noradrenalina como la acetilcolina van a estar estimulando sus receptores postsinápticos. Entonces se va a ver una liberación desde la membrana presináptica de estos neurotransmisores o de las catecolaminas. Van a hiperestimular estos receptores y por lo tanto se va a dar toda esta sintomatología tan florida que tiene el paciente. Entonces también va a haber un intercambio a nivel iónico para que se activen las células y entonces esto pueda generar mayor actividad, ¿no? Y también mayor liberación de estos neurotransmisores. Entonces, como vemos aquí, la importancia es de que se activa tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Y pues obviamente la sintomatología va a estar asociada a la activación de estos dos sistemas. Aquí podemos observar en esta gráfica, en esta traducción es de un artículo del New England Journal de Medicina. Entonces, vean ustedes que cuando nos pica un alacrán, va a haber esta descarga adrenérgica, que son efectos simpáticos y parasimpáticos, pero también puede haber efectos neuromusculares. Entonces, ¿qué nos puede generar este efecto excesivo de liberación de catecolaminas? Taquicardia, hipertensión, como vimos en el niño del caso inicial, puede haber midriasis, ¿no? Eso también es algo importante que podemos llegar a encontrar en un niño, ¿verdad? Que las pupilas se puedan dilatar. El paciente puede estar con alteración neurológica, estar muy irritable, que eso es algo muy característico que también vimos en el niño del video que les presenté, e incluso pueden llegar a convulsionar los pacientes. Y algo importante es que también las células del corazón, las células musculares, pueden llegar a generar inflamación y dar a lo que se llama miocarditis. Todo esto por efecto adrenérgico importante. Y cuando nosotros estimulamos también el sistema simpático, vean ustedes, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Bradicardia, vasodilatación, pero también
puede agregarse otros síntomas como es vómito, salivación, que es como también el niño tenía, diaforesis, estaba sudando un montón, lagrimación, o algo característico también que es el priapismo, ¿no? Sobre todo en los niños. Y bueno, aumento de las secreciones bronquiales, porque sabemos que el sistema parasimpático pues va a estar mediado por efecto de la acetilcolina. Entonces, al haber una estimulación tanto de receptores nicotínicos como muscarínicos, pues va a haber toda esta hipersecreción glandular, sobre todo en los receptores muscarínicos, por esa estimulación excesiva de la acetilcolina. Entonces nos va a dar todo esto, ¿no? Diaforesis, broncoespasmo, broncorrea, salivación, entre otros. Y cuando hablamos de estimulación neuromuscular, pues hablamos principalmente de alteraciones motoras, ¿no? Que viene siendo ahí espasmos musculares, fasciculaciones o incluso marcha incoordinada. Y esto también es algo característico que puede llegar a ocurrir en los niños, las alteraciones neuromusculares. Y bueno, y si nosotros dejamos que estos exceso de todos estos neurotransmisores se sigan liberando sin administrar un tratamiento o un antídoto, vamos a generar pues una descompensación a nivel cardiovascular, vamos a provocar arritmias, o que va desde bloqueos hasta taquiarritmias, depresión miocárdica e incluso datos de alteraciones cardiogénicas como es el choque, y va a haber hipotensión. Y al final el paciente puede caer en coma, en falla orgánica, en muerte. Y otra cosa que se instaura por la misma alteración miocárdica es edema agudo pulmonar. Y esto llevamos también a la falla respiratoria. Entonces, por eso es importante controlar de manera rápida los síntomas que genera toda esta descarga tan importante de catecolaminas ante una picadura de alacrán. Y bueno, aquí en México usamos, y también ustedes, estuve checando ahí alguna literatura, que hay una clasificación en cuanto a los grados de envenenamiento que va desde grado leve, moderado o severo. Y entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver la sintomatología que va a presentar el paciente. Cuando un paciente presenta un grado de envenenamiento leve o grado 1, hablamos que es un paciente que solo tiene dolor en el sitio de la picadura, entumecimiento, que el nombre correcto son parestesias, y cambios que pueden ocurrir a nivel local, cambios de temperatura, que si nosotros tenemos, con los termómetros que son infrarrojos, podemos acercarlo y van a observar que, y si ustedes tienen curiosidad, cuando vean un paciente picado por alacrán, pueden ponerle, medir la temperatura en el sitio donde ocurrió la picadura y en otra parte del cuerpo, y van a ver que va a haber una variación en esos cambios en relación a la temperatura. En el caso de donde ocurre la picadura va a estar disminuida esta temperatura. Cuando hablamos de un grado moderado, hablamos de un paciente que tiene datos clínicos también de leve, pero también tiene agregado otros síntomas como es el prurito nasal, el prurito faríngeo, que es esa sensación como de cuerpo extraño que a veces pueden llegar a sentir los pacientes por esta irritación del nervio que ocurre a nivel de la garganta, inquietud, lagrimeo y cialorrea, ¿no? Por esta estimulación parasimpática que habíamos comentado. Y cuando hablamos ya de un envenenamiento severo, un grado 3, ya hablamos que el paciente, aparte de toda esta sintomatología, ya empieza con alteraciones neuromusculares importantes, como son las fasciculaciones linguales, como es los movimientos oculares en el caso del nistagmus, como la distensión abdominal, la disartria, que el paciente tenga incluso ya datos de choque, ¿no? Que el paciente esté chocado, que esté hipotenso, que convulsione, o ya alteraciones electrocardiográficas, incluso edema agudo. Entonces ya ese es el grado máximo de envenenamiento por estos animalitos. Y bueno, de repente hay otras literaturas también mencionan un grado 4, donde a veces una situación en la que ya se le dio algún tratamiento y no revierten los síntomas, entonces ante la persistencia de esos síntomas, también lo pueden llegar a catalogar como un grado 4, que a pesar del tratamiento específico no reviertan estos síntomas, ¿no? Pero bueno, son casos muy excepcionales, pero para fines prácticos usamos estas tres variantes, ¿no? El grado leve, moderado y severo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico ante una sospecha de un paciente con picadura de alacrán o escorpión? Una es, pues, si el paciente o el familiar pudiera identificar que esa picadura fue de un alacrán, o sea, que vieron o hubo evidencia de ese alacrán, pues eso nos va a ayudar muchísimo, porque no hay duda de que ante la presencia del alacrán, pues esa es la causa del envenenamiento.
Y si desconocemos si fue un alacrán venenoso o no lo fue, pues hay que dejar al paciente en vigilancia y bueno, solicitar el apoyo de un especialista, como puede ser un toxicólogo, un aracnólogo, un biólogo, para que nos haga esta identificación adecuada del alacrán. Otra situación pues, que tenemos que tomar en cuenta es, aparte del agente, pues es el huésped, que como les había comentado, cuáles son los grupos de riesgo que pueden tener mayor sintomatología o mayor complicación ante una picadura de escorpión. Menores de edad, tercera edad, pacientes con alguna comorbilidad agregada, como es la diabetes o la hipertensión, pacientes nefrópatas y sobre todo pacientes embarazadas. Son factores de riesgo. ¿Qué significa? Que si alguno de estas personas, alguno de estos grupos de riesgo los llega a picar un alacrán o un escorpión, pues van a tener más riesgo de complicarse. Y otra, pues es el ambiente, ¿no? Que también hicimos un poquito de hincapié hace un momento, donde dijimos de que pues hay condiciones, sobre todo en zonas rurales del país, donde pudiera haber mayor riesgo por el tipo de estructura de las casas, por el tipo de higiene que se tiene en estas zonas, de que están cercanos a una selva, a un bosque, a una zona muy pedregosa, pues ahí pudiera haber mayor riesgo de estas exposiciones al alacrán. Y bueno, este es un artículo que me gusta mucho mencionar y que usamos mucho aquí solamente para representar que muchas de las complicaciones que pueden ocurrir ante una picadura de alacrán o escorpión no es tanto por el veneno del alacrán, sino también repercute mucho el remedio que a veces les dan las personas antes de acudir a una atención o a una valoración médica. Y entonces en este artículo que ustedes pueden consultar en internet, en esta zona del país donde se hizo antes de llegar a un tratamiento médico adecuado, se recabó qué tantos remedios caseros usaron las personas antes de acudir a un hospital, pues se pudo observar muchas situaciones. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, fueron más de 150 remedios caseros que se pudieron recabar y entre ellos tenemos a estos. Vean ustedes, ¿qué usaba la gente o las personas antes de acudir al médico como un remedio casero? Como todos vemos aquí, vean ustedes, abono de chivo, aceite de 100 pies, agua caliente que le aplicaban a la picadura, un alacrán nuevo, ¿verdad? A veces se comían el alacrán pensando en que es comerse el alacrán, pues les va a revertir ese envenenamiento. Baba de nopal, cebo de res, ceniza con sal, excremento de burro, excremento humano, gasolina, y como vemos aquí, amarrarse un trapo, asolear a un niño, bañarlo con agua fría, cachetadas, en control mental, incluso no bañarse, no dormir, e incluso algo característico, hasta tener relaciones sexuales, ellos lo usaban como un remedio casero antes de llegar a un servicio. Entonces, así como ocurre aquí en México, no dudo que también hay sus remedios muy característicos en todo el mundo. Y bueno, lamentablemente esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque retrasa el tratamiento en un paciente que tenga un envenenamiento de moderado a severo y bueno, esto va a generar mayor complicación en el paciente. Entonces, son remedios que no tienen ninguna evidencia, que no funcionan hasta este momento y que bueno, lejos de mejorar, pueden empeorar el pronóstico del paciente, pueden incluso infectar la zona de la picadura. Y en internet también encontramos diferentes remedios caseros. Si ustedes buscan allí en páginas de internet, en redes sociales, donde hay videos, todo esto, van a encontrar una infinidad de remedios caseros y lamentablemente pues están expuestos toda esta información a todas las personas y eso pues puede generar confusión y que confíe más en una vecina, en un chamán, o en esta información que pues, la mayoría de las veces no es información verificada ni fidedigna. Entonces, vean ustedes que han llegado a usar como remedio ante la picadura de alacrán, hojas de mango, rábanos, menta, tamarindos, bicarbonato de sodio, amoníaco, entre otros. Y bueno, aquí les voy a poner otro video que ejemplifica la severidad de los síntomas sobre todo, bueno, en esta región del país, como les comentaba,
que bueno, como vimos, el género centroides es muy similar a, sobre todo en todos los aspectos, tanto estructuralmente como el componente del veneno, son muy similares a los centroides en lo que es el género Titius. Entonces, esta sintomatología pues es muy similar. Aquí podemos observar, vean el niño, está irritable, tiene dolor, está rubicundo. Vean los ojitos como tienen varios movimientos, o sea, prácticamente tienen nistagmus. Vean. Tiene salivación. Y pues probablemente también tenga dolor, ¿no? Entonces aquí donde fue la picadura en caso de este niñito. Vean ustedes, fue en el muslo, en la región anterior del muslo del lado derecho. Aquí podemos observar cómo la zona de la picadura es una zona donde no se van a encontrar huellas de colmillos, ni huellas como tal de significativas, solamente ligero enrojecimiento, como vemos aquí, y tal vez un puntito, una región tal vez ahí un poquito más central, donde pudiera haber sido la picadura, ¿no? Pero como tal no hay un daño cutáneo, no hay una necrosis, no hay flictenas, no hay edema, entonces solamente es enrojecimiento y la zona muy puntual donde fue la picadura. Y bueno, recuerden que también les había dicho que lamentablemente muchas personas confían más en los remedios caseros. Este es el caso de un chico, un adolescente de 15 años de edad, que llega a un hospital, de igual aquí de la ciudad de México, con él asegurando que le había picado un alacrán en la mano, que él lo vio, evidenció que lo pique el alacrán, vio al alacrán, llega al hospital, le ponen el antídoto, que en este caso aquí en México tenemos el alacramín. Es efectivo, entonces prácticamente cuando son envenenamientos severos, de 3 a 5 frascos es suficiente para poder revertir la sintomatología. A este paciente ya se le había pasado más de 15 frascos de alacramín y los síntomas eran muy persistentes. Entonces se nos hacía bastante raro porque pues si a veces hasta con un frasco cede la sintomatología, el que ya llevaba más de 15 frascos, pues los síntomas persistían. Resulta que de repente un médico que estaba atendiéndolo reinterroga a la familiar para saber si le habían dado algún remedio casero para antes de llevarlo al hospital. Y vean ustedes la sintomatología que tenía este paciente. Es una hora, fácil. ¿Dónde te picó la cara? Ahí. Mira. ¿Cómo se llama? Brian. Muy bien. ¿Tomó algo casero? ¿Algo casero? ¿Son gasolina? ¿Por qué? Ahí en el sitio de la picadura. Pero no, el aire que agarró. ¿Nomás te picó una vez? Y luego nomás tres veces. Entonces, si ustedes escucharon, ahí comenta que dice, ¿te picó una vez? No, le picó 3 veces, dice. Pero vean ustedes que 15 frascos, más de 15 frascos, persiste con esa sintomatología, está con cialorrea, está con disnea, está con dificultad respiratoria. Pudiéramos considerar que es un envenenamiento severo, ¿no? Porque probablemente a lo mejor esa disnea se deba a que hizo edema pulmonar, pero en toxicología algo importante es el interrogatorio, ser investigadores, preguntar cosas que nadie pregunta, ser un poquito más, generar mucha duda y ser un poquito chismosos, como decimos aquí, ¿no? Ser chismosos. Y entonces, en este caso, el médico pues era chismoso y entonces fue y le preguntó a la familiar si le habían dado algún remedio antes de llevar al hospital. Y resulta que la familiar nos comenta que sí, que le dieron de tomar gasolina. Y entonces prácticamente estos síntomas que tiene el paciente
no es por la picadura del alacrán, porque ya por la cantidad de flavoterápicos, o sea, de antídotos, ya debió haber revertido esa sintomatología y no revertía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este chico le dieron gasolina y la hidroxicloroquina es un hidrocarburo y genera datos de una neumonitis química, ¿no? Entonces, esta sintomatología fue porque había tomado gasolina. Y entonces, ¿qué podemos ofertar ante un paciente con picadura de alacrán o de escorpión? Siempre hay que abordar al paciente de acuerdo al ABC, antes de pensar en un manejo antidotal. Si el paciente está con datos de choque, si el paciente está con depresión neurológica, con depresión respiratoria, si está convulsionando, hay que abordar de acuerdo al ABC. ¿Qué significa? Si es necesario poner oxígeno, si es necesario abordar la vía aérea, intubar al paciente, si es necesario iniciar aminas, noradrenalina, dopamina, la que ustedes consideren en su momento. Si el paciente está hipertenso, pues iniciar tratamiento para la hipertensión. Si el paciente está bradicárdico, pues dar tratamiento para la bradicardia. ¿Por qué? Porque esos síntomas son los que van a matar al paciente antes de que conseguir un antídoto. A veces los antídotos no están a la orden del día, no están ahí en los hospitales, a veces hay que solicitarlos a otro hospital, de aquí a que llegue tarda 1 hora, 2 horas. Entonces, pues el tratamiento va a ser de acuerdo al algoritmo ABC. Tratar primero las causas. Y una vez que tratemos esas complicaciones, pues entonces pensar y ya buscar de manera oportuna un antídoto. Como les comentaba, en el caso de México tenemos el alacramín, pero ahorita vamos a ver el caso del antídoto que ustedes cuentan ahí en Perú. Y bueno, el dolor, sí podemos dar manejo para el dolor, podemos dar AINES sin ningún problema. En el caso de los opioides, pues hay una discusión un poquito ahí como que controvertida porque el paciente al tener a veces hacer depresión neurológica, podemos generar mayor depresión con un opioide. Entonces, como que no es rutinario el uso de los opioides, más usar AINES, ¿no? Y bueno, tratar de que el paciente, cuando detectemos que es una picadura de alacrán, lo ideal es tener el antídoto de manera, pues ahí, hospitalaria o prehospitalaria y aplicarlo apenas se pueda. Entonces, lo ideal es trasladar siempre a un paciente que lo requiera en un hospital donde se cuente con el recurso, porque si no, ¿qué ocurre? Empiezan a pasear al paciente por todos los hospitales y en ningún hospital hay, y de repente ya es el tercer, cuarto hospital, llegan y le ponen el antídoto. Entonces es tiempo que ya se perdió, es paciente que se sigue complicando y entonces lo ideal es cuando trasladan a un paciente, tiene que ser donde existe el antídoto. ¿Qué otros manejos podemos dar si no tenemos el antídoto? Si no tenemos el antídoto, de repente hay literaturas que nos comentan que podemos iniciar un tratamiento general, como habíamos visto de acuerdo al ABC, ir manejando las complicaciones. Un ejemplo es que si el paciente tiene mucho dolor a nivel local, dice que podemos llegar a usar un anestésico local, como puede ser lidocaína, en crema, o incluso de manera subcutánea, entre otros anestésicos como la lidocaína, entre otros. Pero bueno, eso es en caso de que no se tuviera el recurso como es el antídoto. Entonces, ¿lo menciona la literatura que lo podemos hacer? Sí. Podemos dar anestesia local, podemos dar AINES sin ningún problema. Si el paciente está vomitando de manera incoercible, pues dar algún antiemético, como puede ser la metoclopramida, como puede ser el difenidol, como puede ser el ondansetron. Antibióticos no se usa de manera rutinaria. ¿A qué me refiero? Que no es un requisito que todos los pacientes picados por un alacrán tengan que tener manejo antibiótico. No, a menos que la zona de la picadura se haya sido manipulada, le hayan puesto limón, le hayan puesto ajo, le hayan puesto algún remedio casero que pudiera infectar esa zona, que le hayan hecho algún corte, alguna herida, pues ahí sí tenemos que dar antibiótico para evitar una infección, pero como tal, si es una picadura y no hay manipulación, no es un requisito dar antibiótico. Si el paciente está convulsionando, sin ningún problema podemos dar benzodiazepinas, administrar benzodiazepinas
Si el paciente está con una emergencia hipertensiva, porque sí puede llegar a ocurrir, podemos dar un vasodilatador, como es el metotrexato, como es la prazosin, como es el nifedipino, que es un calcio antagonista. Y bueno, son algunas de las terapias que podemos dar para generar este control de la presión arterial. Y bueno, de repente ahí existía literatura que comentaban que podemos usar en el caso de un paciente que tenga bradicardia o que tenga demasiada cialorrea, broncorrea, por esa estimulación excesiva de los receptores de acetilcolina, pues pudiéramos dar atropina o neostigmina. Sin embargo, no es un uso rutinario y tampoco es un uso que actualmente se considere de primera opción o que tenga una evidencia sólida, ¿no? Son reportes donde dice que pudiera haber algún beneficio de dar atropina o neostigmina para bloquear esa sobreestimulación de los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿se pudiera dar? Pues la verdad, yo les recomendaría que no. Incluso hay algunos reportes donde dice que puede exacerbar otros síntomas como son la hipertensión, como es el edema agudo pulmonar. Entonces, tal vez revirtamos, no sé, la cialorrea, la broncorrea, pero vamos a generar mayor aumento de la presión arterial. Y si el paciente es taquicárdico, mayor taquicardia. Y si el paciente tiene edema agudo pulmonar, pues mayor edema agudo pulmonar. Entonces, al fin y al cabo, vamos a repercutir en generar mayor síntomas en el paciente. Quitamos unos, o sea, revertimos unos, pero exacerbamos otros. Entonces, por eso no está indicado completamente el uso de atropina o neostigmina. Entonces, no lo usen en este tipo de envenenamientos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento específico? Definitivamente es algo que llamamos el suero, ¿verdad? Suero, o en el caso de que cuenten, se puede dar también fagoterapia. La fagoterapia, ya hablamos de un tipo de antídoto que se considera de tercera generación. Todos sabemos que un antídoto, en este caso un suero, lo podemos obtener inoculando el veneno en algunos animalitos, esperar a que haga una respuesta, extraer el plasma, separar los anticuerpos y entonces a través de ciertos procedimientos purificar este suero para obtener estos anticuerpos lo más puros posibles. Los sueros que son de segunda generación sí están purificados, pero no al 100%. Y estos probablemente van a generar mayor efectos adversos como esas reacciones de hipersensibilidad. Y bueno, en el caso de la fagoterapia, que aquí en México elabora el laboratorio Silanes, que tenemos justamente a que se llama alacramín, nosotros podemos, sí, los pacientes pueden llegar a tener alguna reacción, sobre todo de tipo anafilactoide, pero ya las reacciones de hipersensibilidad son mucho menores, ¿no? Incluso son reportes muy esporádicos donde puede llegarse a dar esta situación. Entonces son todavía un poquito más purificados, ¿no? Obviamente esta alacramín es específico para de centroides. Habría que valorar si también tiene efecto también contra componentes de otros géneros como es el Titius, que bueno, por ahí he escuchado que se ha llegado a usar en ese tipo de pacientes picados por Titius y también ha tenido una respuesta adecuada. Aquí lo que hacemos con bueno, en el caso de los de tercera generación, como ven aquí, prácticamente solo se usan los fragmentos FAB de la inmunoglobulina. Entonces se corta la fracción constante o cristalizable, que es la que es más inmunogénica, y entonces se quedan solo los fragmentos FAB, y estos fragmentos FAB pues, son los que van a interactuar como tal con el veneno, y entonces al final se va a eliminar del cuerpo. Estos son los diferentes tipos de sueros con los que se cuenta ahí en Perú. Ustedes más que yo pues van a reconocer cuál es el que más ustedes utilizan, ¿verdad? Como vemos aquí, está en el caso, creo que es Venezuela, usa más este tipo de centro de biotecnología, que es el suero antiescorpiónico. Y en el caso de ahí de Perú, si no estoy mal, aquí es el suero antiescorpión, que es hecho por el Instituto Butantan en Brasil, en donde ahí nos comentan
cómo tratar, de acuerdo a la severidad de los síntomas, este envenenamiento por alacrán. Vemos que si son síntomas locales, o sea, síntomas leves, solamente es vigilar al paciente, a lo mejor dar manejo analgésico y no necesita suero. Si son síntomas sistémicos pero leves, igual es solamente vigilancia por 12 horas. Si ya ves a ver síntomas moderados, entonces aplica de 1 o 2 viales por vía intravenosa y se observa al paciente por 12 horas. Si después de esas 12 horas no hay síntomas, quiere decir que ya revirtió completamente el envenenamiento y pues se puede egresar con datos de alarma en su domicilio. Si el paciente tiene síntomas, datos sistémicos severos, pues ya damos de 2 a 4 viales de este suero antiescorpiónico y se observa por lo menos 24 horas, ¿no? Entonces sí leí ahí que es tan efectivo también que después de 30 minutos, 40 minutos, ya los síntomas empiezan a revertir y a disminuir de manera significativa. Bueno, aquí nada más les presento el alacramín, que es el que se usa aquí en México, que también se da de acuerdo al grado de envenenamiento. En un grado leve damos un frasco, en un grado moderado 2 y en un grado severo 3. Obviamente en el niño pues es un poquito más la dosificación. En el caso de, bueno, aquí lo vemos también sin factores y con factores de riesgo. Recordemos que habíamos comentado que los pacientes que tienen factores de riesgo son pacientes más complicables, con mayor facilidad. Entonces se duplica la dosis del flavoterápico. Muy bien. Ahora, algo importante es que también hay que individualizar a veces a cada paciente que nos llega ante una picadura de alacrán o escorpión. ¿Por qué? Porque también se han visto síntomas no tan comunes en caso de picaduras de alacrán o escorpión. Un ejemplo de eso son los siguientes. Vean ustedes que se ha habido reportes donde hay parálisis flácida secundario a una picadura por un escorpión, como vemos aquí en esta niña, donde prácticamente, vean ustedes, las piernitas no las pueden movilizar, ¿verdad? Tiene esta parálisis y son casos de síntomas atípicos. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes lo presentan, pero sí se ha visto esta situación. Incluso después de dar la flavoterapia, puede persistir algunas horas o algunos días más esta sintomatología. Y también aquí vemos otro tipo de, vean ustedes cómo el paciente en el sitio donde ocurre la picadura tiene estas fasciculaciones, como ven aquí, ¿no? Estas contracciones musculares. Algo que se ha visto por aquí y que también probablemente si ustedes en algún momento han tenido contacto con estos pacientes que sufren estas picaduras, que a veces después de poner el suero pueden persistir, como les digo, algunas horas el nistagmus, las fasciculaciones linguales, y no por eso quiere decir que no hayamos llegado a una dosis óptima. Probablemente con esa dosis el paciente ya mejora los signos vitales, deja de tener dolor, deja de tener parestesias, pero van a observar que a veces el movimiento ocular o las fasciculaciones pueden persistir horas un poquito después de poner la dosis específica para combatir este envenenamiento. Muy bien. Esto es en relación al alacranismo escorpionismo en cuanto a la identificación y el tratamiento. Vamos a abordar el segundo tema, que es latrodectismo. Como vemos, en toda América tenemos 2 arañas y sobre todo ahí con ustedes hay 3, ya son 3 arañas, ¿verdad? Que son de importancia médica. Una es Loxoceles, otra es la viuda negra, que es la que vamos a hablar ahorita, o también se llama Latrodectus, que es el nombre adecuado. Y también ustedes tienen a la araña que se llama Foneutria, que bueno, esas son mucho más letal en cuanto a inicio de síntomas. Y bueno, algo que hay que hacer y que les comenté en un principio es un diagnóstico diferencial, porque a veces los síntomas de una picadura por alacrán y de una mordedura por araña Latrodectus son similares, pero hay algunas especificaciones que hacen la diferencia. Entonces eso es lo que vamos a aprender en este segundo tema. Como podemos observar aquí, la araña Latrodectus es una araña, pues para mí, ¿verdad? Es muy bonita. Es una araña de color negra que tiene ahí una cutícula que semeja a es una mancha roja, pero semeja a un reloj de arena, como vemos aquí. Y que va a estar justamente en la pancita, ¿no? En esta zona redondeada.
que es algo también muy característico de esta araña, que pues lo que es la pancita es muy redonda, como vemos aquí. Y vean ustedes que estas arañas, tanto la araña Loxoceles como la araña Latrodectus, son arañas que en cierta forma son inofensivas a menos que las aplastemos, que las toquemos de manera inadecuada, que las pisemos sin querer. Pues obviamente ellas como forma de defenderse, pues nos van a generar una picadura, una mordedura, perdón. En esta imagen, en este video que les pongo aquí, vean ustedes cómo esta persona manipula esta araña Latrodectus sin una protección adecuada. No quiere decir que estas arañas no vayan a generar una mordedura solamente por tocarlas. Si se sienten amenazadas, van a generar una mordedura. Entonces, esto es un video nada más que les pongo para que ustedes tengan en cuenta que a veces las causas de las mordeduras son accidentales, ¿verdad? Porque estamos haciendo limpieza en lugares escondidos donde no acostumbramos a limpiar y ahí de repente tocamos a esta araña, la aplastamos y nos genera esta mordedura. Pero bueno, hay gente que pues que de ociosa toca de manera intencionada estas arañas y pues ellas mismas provocan que puedan generarse una mordedura. Afortunadamente en este video pues no se ocurre esto, pero bueno, vean ustedes también aquí este video me gusta mucho porque ejemplifica también el tamaño que tiene esta araña viuda negra o araña Latrodectus. Entonces vean ustedes que el tamaño es muy similar a la uña de un dedo, del primer dedo, ¿no? Un dedo gordito. Entonces, con las patas extendidas, pues puede medir un poquito más, pero bueno, es una araña muy pequeñita. Eso es lo importante de este video. Y bueno, aquí podemos observar que en el caso de Perú, esta araña viuda negra o Latrodectus se llama también, o le conocen como lucacha o huilca, ¿no? Que también son otros nombres que se les da en esa región. Vemos que las arañas hembra son mucho más grandes que las arañas macho. Eso no quiere decir que una araña macho, cuando nos muerda, nos pueda generar sintomatología. Definitivamente nos va a generar sintomatología, pero es una sintomatología tal vez leve, ¿no? O no tan, no es una sintomatología tan florida como si fuera una mordedura por Latrodectus hembra. Entonces, vean, miden menos de 5 centímetros, lo máximo con las patitas extendidas puede medir hasta 40 milímetros a 4 centímetros. Tienen de 3 a 4 pares de ojos y tienen apéndices articulados. También tiene un opistosoma donde se encuentra este abdomen globoso y ahí se va a encontrar esta manchita que les comentaba que puede ser de color naranja o de color roja en forma de reloj de arena. Entonces, eso es muy característico. Y pues son de hábitos nocturnos y lo podemos encontrar dentro de las casas o incluso en el campo. Entonces también ahí podemos encontrar. Algo que tal vez no les mostré, pero bueno, en la imagen de aquí, es que vean ustedes que una forma tal vez que podamos sospechar de que existe una araña de importancia médica en el domicilio o en el patio de la casa o en el jardín, es que las telarañas de las arañas venenosas son telarañas que no tienen una forma geométrica bien estructurada, como en el caso de las arañas que se consideran no venenosas o no de importancia médica, donde su telaraña es una telaraña muy estructurada, ¿no? Con formas geométricas, como en el caso de Spider-Man, ¿no? Pero en el caso de esas arañas venenosas, vean ustedes que la telaraña es una telaraña ahí como despeinada o es una telaraña que no tiene una forma en específica, como ahorita en Halloween, ¿no? De que ponen ahí sus telarañas asimétricas, que sin ninguna forma específica, pues así pueden ser estas telarañas de este tipo de arañas. Entonces es algo que también cuando veamos este tipo de telaraña en un domicilio, pues nos puede dar una idea de que pudiera ser una araña venenosa, ¿no? Bueno, entonces vean ustedes la diferencia en cuanto a tamaños de la araña hembra, que es Latrodectus, y en el caso de la araña Latrodectus macho, ¿no? Vean la diferencia de tamaño, ¿no? La hembra siempre va a ser más grande. Y bueno, esto creo que ustedes ya lo saben, pero bueno, es algo que si se llama viuda negra es porque comentan que después de la cópula o pueden llegar a comerse al macho, ¿no? Estas mismas hembras como se comen al macho y entonces por eso se conoce como viuda negra. Esta arañita que tiene esta forma de reloj de arena
Es una araña que se conoce como Latrodectus, pero es una variante que se llama Latrodectus mactans. Es como que la más característica. Sin embargo, existen otras variantes de Latrodectus que hay en Perú, estuve buscando y prácticamente la más representativa es la Latrodectus mactans. Sin embargo, por ahí encontré también una que es mirabilis, que también es característica de esta zona de Perú. Entonces, en otras partes del mundo, por ejemplo, aquí en México, tenemos a la Latrodectus mactans, que es la más característica, pero también la tenemos a esta que varía un poquito en su color, que es la Latrodectus geometricus. Que vean ustedes que también tiene las patas largas, curvas, que tiene ahí el abdomen globoso, que tiene también ahí manchones de color naranja o blanco, como vemos aquí. Y bueno, ese color no es completamente negro, es un color como café, pero es un tipo de Latrodectus. Entonces, aquí en México, Latrodectus mactans y geométricus. Allí en Perú, Latrodectus mactans y mirabilis. En otras regiones, en otras partes del mundo, está la Latrodectus herperus, variolus, bishopi y curacabenis. Vean ustedes la diferencia, todas tienen ese abdomen globoso, las patas largas y estos manchones de color, ¿no? Que pueden ser rojo, naranja, amarillo. Y bueno, hay una arañita que no es completamente venenosa y que a veces llega a confundir y que se le conoce como falsa viuda negra, que es la de la especie esteatoda, como vemos aquí, que tiene su abdomen globoso, pero no es completamente negra y no tiene esa cutícula de color rojizo que es el reloj de Alena, ¿no? Solamente es así, globosito, pero no se diferencia de esta araña Latrodectus. Esta no es venenosa. Muy bien. Esto nada más comentamos, las dos especies que existen aquí en México, que son Latrodectus geométricos y Latrodectus mactans, que están distribuidas prácticamente en todo el país. Y allá estuve revisando ahí justamente en Perú cómo está la situación del latrodectismo y vean ustedes que ahí, pues como habíamos visto, en 1876, este autor que se llama Holberg reporta la presencia del Latrodectus mirabilis en Perú. Sin embargo, también en otras literaturas pues dice que la más característica es la Latrodectus mactans, ¿no? Que es la más común. Pero bueno, aquí en este artículo puede observar esto, ¿no? Tanto en Argentina como en Uruguay están Latrodectus mirabilis. Y hay otro tipo de Latrodectus, y bueno, hay una infinidad de loxoceles que pueden llegar a existir también en Perú. Bueno, ¿dónde se ha reportado mayor casos de mordedura por Latrodectus? Ahí en Perú, principalmente en las zonas rurales, sobre todo en la costa, en la sierra peruana. Cuando hablamos de la costa, en Ica, en Lima y en Lambayeque. Cuando hablamos de la sierra peruana, Arequipa, Junín, Apurímac, disculpen aquí la pronunciación, y Ayacucho, ¿no? Ahí es donde se ha visto pues mayormente el reporte de la mayoría de los casos de mordedura por araña viuda negra, ahí en Perú. Bueno, ¿qué ocurre aquí en el caso del latrodectismo? Cuando llegan a morder por este tipo de arañas, también va a haber una descarga incontrolable de catecolaminas, casi muy similar como ocurre con la picadura por alacrán. Se va a liberar acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, todo tipo de neurotransmisores, ¿no? Y entonces, pero aquí como que la que más predomina, como vemos aquí, es la acetilcolina, ¿no? Es la que va a estar principalmente liberada. Y entonces va a actuar de manera incontrolable en todos los receptores. Para que pueda haber una liberación excesiva de este neurotransmisor, tiene que haber entrada de calcio a la membrana presináptica. En el caso entra calcio, estimula a que las vesículas se peguen a la membrana y liberen su contenido. Entonces va a haber una entrada también importante de calcio a nivel presináptico para que pueda haber esta liberación de acetilcolina. Y entonces vean ustedes, la apertura de canales de calcio va a estar aumentada secundario al componente del veneno de esta viuda negra, que es el principal componente de la alfa-latotoxina. La alfa-latotoxina y otras neurotoxinas van a generar mayor apertura de estos canales de calcio y por lo tanto mayor liberación secundaria a estos neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Ya lo comenté: acetilcolina, noradrenalina, dopamina y glutamato, que la gran mayoría de ellos pues son excitatorios. Por eso da esta sintomatología excitatoria.
Los principales órganos de choque que se van a ver afectados son sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Son los afectados principalmente. Hay que hacer una diferencia importante con el oxoceles. El oxoceles, como ya había mencionado, en cuanto a la diferencia de estas arañas, es que en el caso del oxoceles el daño va a ser principalmente cutáneo y en la entidad cutáneo visceral va a ser pues tanto sistémico como cutáneo. En el caso de la mordedura por viuda negra o latrodectus, la sintomatología, aparte de ser local, no va a generar un daño cutáneo, va a generar dolor a nivel donde fue la mordedura, puede llegarse a ver o no un pequeño eritema, un halo eritematoso, donde se supone que fue la mordedura, como vemos ahí, con los quelíceros, como vemos aquí arribita, vean ustedes los quelíceros que son como colmillitos, que es lo que prácticamente que se adhiere a la piel, y esto aquí pues inocula el veneno la araña. Y vean ustedes cómo se ve una imagen donde una araña pues muerde, una araña latrodectus. Entonces es prácticamente hay una pequeña zona eritematosa, como dice, es un halo rodeado por eritema, puede generarse una pequeña pápula, puede haber hiperestesia en esa zona, puede haber dolor en esa zona, y si son zonas que están cercas a ganglios, pues también puede haber infarto ganglionar y también piloerección. Entonces, a nivel local, hay estos cambios, pero ninguno dice que va a haber flictenas, que va a haber necrosis, que va a haber hemorragias. No. ¿Por qué? Porque esta arañita, sus componentes del veneno no generan eso. Generan, sí, dolor en el sitio de la mordedura, pero no alteraciones cutáneas importantes o significativas, como en el caso de un loxocelismo. Eso es en cuanto a manifestaciones locales. En cuanto a manifestaciones sistémicas, aquí sí va a haber una gran variabilidad por esta descarga adrenérgica, entonces, y de todas las catecolaminas y aminas que hay, pues va a haber náuseas, vómito, va a haber parestesia, cefalea, mialgias, atralgias. Algo muy característico de las mordeduras por latrodectus es el dolor tan significativo que llegan a presentar los pacientes, y que no es un dolor necesariamente en el sitio de la mordedura, es un dolor que refieren en extremidades, en cadera, en extremidades inferiores, en abdomen, en tórax o incluso en espalda. Entonces el paciente va a tener un dolor importante en todas estas. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción muscular significativa, o sea, va a estar contrayéndose los músculos fuertemente que van a generar este dolor. Entonces, como dice aquí, va a haber temblores generalizados, puede haber diaforesis, dolor abdominal y torácico. Incluso el dolor abdominal y torácico puede llegar a ser intenso y a veces se llega a confundir con un infarto, se llega a confundir con alguna otra enfermedad, incluso un abdomen agudo, pero prácticamente ese dolor está generado por esa contracción muscular, por los espasmos musculares que se dan. Puede haber también nistagmos, puede haber arritmias, hipertensión, taquicardia, que el paciente convulsione, y al final también nos puede generar un edema agudo pulmonar y datos de choque. Entonces, ahorita y al final voy a mencionar las diferencias en relación a la acá. Aquí tenemos un caso de un paciente de la Ciudad de México que fue mordido por una araña latrodectus, estaba en su casa, en su domicilio, hizo limpieza en uno de sus cajones que estaban arriba en una repisa, y resulta que pues lo muerde una viuda negra. Y entonces vean ustedes la fasciculación igual que llega a tener. También llega a tener fasciculaciones, así como en el alacranismo. Pero aquí sí el paciente vio como tal a la araña. Tuvo datos de un envenenamiento leve. ¿Ve mi dedo? Nistagmus. Y se dan cuenta, también tiene piloerección. Muy bien. Y este también es un paciente que lo mordió igual una araña latrodectus. Vean ustedes que la sintomatología es un poquito mayor. Aquí hablamos de un envenenamiento moderado, tal vez. Los ojos, vean en mí, sigan mi dedo.
Sin moverse otra vez. Entonces vemos ustedes ahí como ven, el señor incluso se queja de dolor, ahí está como quejumbroso, tiene las articulaciones linguales, está un poquito ahí rubicundo, diaforético, vean ustedes cómo moviliza, cómo fascicula. Y tiene algo, este señor tiene algo que se llama facies latrodectísmica, perdón. Sin moverse otra vez. Miren ustedes cómo fascicula. Ok. Y estos son casos de latrodectismo pues ya severo, donde el paciente se queja de mucho dolor, tiene rigidez abdominal, tiene dolor en extremidades, tiene dolor en torácico y está diaforético, como vemos aquí. Está, vean ustedes mejor para que observen la sintomatología. Saca tu lengua. Saca la lengua. Tranquilo, que se van a poner bien. Entonces, esto es un latrodectismo pues severo, ¿no? Y también existe un antídoto específico en el caso del latrodectismo. Y vean ustedes cómo el paciente después de este antídoto. Saca tu lengua. Bien, listo. Hacia el frente. Puedes voltear hacia allá. Arriba. De este lado. De este lado. Bien. ¿No hay dolor en la pancita ni nada? No. Ok. Hay algunas literaturas que llegan a mencionar que el componente del veneno, o sea, los datos clínicos de envenenamiento en relación a la intensidad de los síntomas y al riesgo de mortalidad, algunas literaturas comentan que es a más de 30 veces mayor el potencial a una mordedura de serpiente en cuanto a severidad de envenenamiento. Entonces, que es mucho más severo el envenenamiento por latrodectos, ¿no? Bueno, algunas literaturas así lo comentan. Entonces vemos aquí, pues en caso de un latrodectismo severo, pues sí, ese sintomatología es muy florida. Y aquí podemos observar otro caso igual, antes de la aplicación del antídoto y después de la aplicación del antídoto. Entonces, vamos a ver de antes de la aplicación del antídoto. Discúlpenme, no se pudo ver. Algo ocurrió, no sé por qué. No se puede ver, pero bueno, en la segunda imagen no se puede observar. Pero bueno, en este caso, nada más les quiero comentar, aquí vean ustedes, no sé por qué no se ve, desconozco, pero el paciente igual se quejaba de mucho dolor, tanto a nivel torácico, a nivel abdominal, estaba con dolor en extremidades inferiores y después del antídoto prácticamente el paciente completamente asintomático, como vemos en la otra imagen. Aquí no se pudo ver lamentablemente el video. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un paciente con latrodectismo? Pues lo ideal es reconocer a la gente, o sea, reconocer y que el paciente haya visto que lo mordió una araña. Eso es lo ideal, ¿no? O que lleven como tal araña, eso sería lo ideal, pero pues no siempre puede ocurrir, aparte que puede ser un riesgo al momento de capturarla. Pero bueno, hay que guiarnos mucho de los síntomas. Siempre hay que valorar también si el huésped, en el caso del paciente, tiene factores de riesgo que puedan complicar más esa sintomatología y el ambiente que hace referencia a dónde ocurre. ¿No? Si ocurrió en la noche, si ocurrió en la calle, si ocurrió en un parque, si ocurrió dentro de la casa, si ocurrió al estar haciendo limpieza. Entonces ahí podemos sospechar un poquito más sobre este diagnóstico del latrodectismo. Diagnósticos diferenciales, aquí sí hay muchos por los cuales podemos hacer diagnóstico diferencial. Uno de ellos es el alacranismo, como bien comentamos. Otro es abdomen agudo por esta rigidez y estos espasmos musculares que pueden ocurrir en diferentes grupos musculares como es el abdomen.
incluso un aneurisma abdominal, una colecistitis, un isquemia intestinal, tétanos, porque también nos puede generar rigidez y simular también estos tétanos, perdón, o una paciente que tenga deficiencia de calcio, en el caso de una hipocalcemia. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Obviamente, si el paciente dice que vio que hubo evidencia de la araña, pues no hay duda que tiene que ser esto, un latrodectismo tal vez, pero si no y tenemos dudas, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales. Pero bueno, como les decía, el cuadro clínico sí llega a ser muy representativo en cuanto al dolor, en cuanto a la rigidez, en cuanto al... Ahorita vamos a ver ese diagnóstico diferencial en cuanto al mecanismo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que daríamos ante una mordedura por araña viuda negra? Algo que me llama mucho la atención, y ahora ustedes me van a desmentir en un momento más, es que estaba revisando las guías que existen ustedes del Ministerio de Salud, de las guías que hay también, que se reportan allí en Perú, como que minimizan un poquito, no sé si es mi percepción, los casos del latrodectismo que existen. Obviamente el alacranismo es mucho más común, pero en el caso del latrodectismo, como que se minimiza un poquito esta mordedura de este tipo de arañas. Entonces, por ahí vi que no hay como que un antídoto de fácil acceso, podríamos comentar. Tal vez tendría que solicitar en otra región, en otro país. No sé si ustedes tengan ahí un stock donde se pueda preservar este tipo de antídotos en algunas zonas de ahí de Perú. Pero pues entendí que no hay como tal. Incluso estuve bajando algunos como compendios o guías que tal vez existen y hay de ofilismo, hay de tal vez del oxocelismo, del alacranismo, de latrodectismo pues no hay como tal. Entonces igual por esa poca cantidad de casos que pueden existir, pues no se reporta tanto o no se da una importancia a esta mordedura. Sin embargo, bueno, pues ante esa deficiencia tal vez de antídoto que puede llegar a existir, de repente han surgido ideas de que algunos medicamentos pueden ayudar a revertir los síntomas del latrodectismo. Entre ellos tenemos a las combinaciones de calcio, de gluconato de calcio, de opioides, de relajantes musculares, donde pues si el paciente tiene dolor, dale opioide. Si el paciente tiene dolor o fasciculaciones, dale gluconato de calcio. Si el paciente está convulsionando o está, perdón, con fasciculaciones continuas, está con espasmos musculares, perdón, ahí le podemos dar pues, un relajante muscular. ¿No? Antes así como que esa idea se tenía de que, bueno, tiene esto, dale esto, tiene esto, dale esto, tiene esto, dale esto. ¿No? Sin embargo, hay muchas revisiones actuales, como la que les pongo aquí abajo, y esta es del 2017, perdón, y hay otras también del 2020 que ahí no puede descargar, pero bueno, todas hacen referencia a que haciendo estas revisiones de manera inicial hace muchos años, muchos años, creían que el antídoto como tal que revertía los síntomas era el gluconato de calcio. Actualmente sabemos que no es así. Incluso el gluconato de calcio en exceso puede generar mayor liberación de catecolaminas y puede generar mayor efectos adversos en un paciente con mordedura por latrodectus. Opioides, pudiéramos usarlo, pero créame que el dolor es tan intenso que no va a revertir completamente con opioides. Y en el caso de las espasmos musculares o las fasciculaciones, sí podemos usar relajantes musculares, pero mientras no usemos un antídoto específico, estos espasmos y estas fasciculaciones van a tardar en revertir. Incluso puede haber riesgo de generar, por estas fasciculaciones tan intensas y espasmos, riesgo de rhabdomiolisis. Y bueno, usar un relajante muscular, en algunas literaturas dice, bueno, pues sí lo podemos usar, va a funcionar momentáneamente, pero luego va a seguir la sintomatología. Entonces son tratamientos como que no hay una evidencia sólida y que podemos usarlos a excepción del gluconato de calcio, tal vez opioides relajantes, pero no es un tratamiento específico, no es un tratamiento definitivo ante una mordedura del latrodectus. Entonces hay mucha literatura que incluso descartan ya su uso de manera rutinaria.
Entonces, gluconato de calcio ya no es la panacea, ya no es un tratamiento específico. Otro tratamiento que de repente mencionan es la neostigmina, a dosis de 1 miligramo de manera inicial. La neostigmina, pues el fundamento por el que lo usan es que acuérdense que va a haber una liberación de acetilcolina y que va a haber una estimulación excesiva en sus receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Entonces, la neostigmina como tal, nos puede generar tal vez una situación en la que tal vez podamos bloquear tal vez ese uso, esa excesiva situación en esta liberación, ¿no? Podemos comentarlo de esta manera. Entonces, en teoría se supone que podemos revertir de manera momentánea algunos aspectos en relación a los movimientos musculares, sobre todo en ese aspecto, más que es movimientos musculares, ¿no? Pero también no es algo específico, o sea, tampoco es un antídoto como tal. Entonces, también algunas literaturas apoyan su uso, otras literaturas no apoyan su uso. Entonces, pues, está en controversia también. Entonces, son medicamentos que antes se usaban rutinariamente y ahora, con los nuevos estudios, ponen en duda que en realidad tenga un beneficio como un tratamiento específico, ¿no? Benzodiazepinas sin ningún problema para control de las convulsiones. AINES pudiéramos usar para el manejo del dolor, pero pues el paciente va a tener tanto dolor que probablemente no se vaya a controlar. Y toxoide tetánico, pues tampoco se usa de manera rutinaria en pacientes como por latrodectus. Entonces, hay controversia. Yo les recomendaría que si tienen el suero, si tienen el antídoto, mejor usen el suero y el antídoto y va a revertir completamente los síntomas y más en envenenamientos moderados a severos. En envenenamientos leves, a veces es tan leve la sintomatología que pues con vigilancia, con manejo sintomático, a veces pueden llegar a revertir. Pero ante un envenenamiento moderado a severo, no hay duda que tenemos que usar el antídoto. Ok. Y bueno, lo ideal es trasladar a un paciente a un centro de intoxicaciones. Y bueno, algo importante es que antes de usar cualquier otra medida, siempre ABC, como vimos en el alacranismo. Y bueno, aquí en México tenemos este tipo de antídoto, que es igual un flavoterápico que se llama Aracnin Plus, que es específico para la mordedura por latrodectus y sobre todo Mactans. Entonces tenemos aquí que se divide el grado de envenenamiento en grado 1, 2 y 3 y de acuerdo a eso poner la cantidad de viales. A veces hasta un grado moderado con un solo vial es suficiente para revertir los síntomas. Y como ven ahí, los síntomas van desde el dolor en el sitio de la mordedura, dolor en el miembro afectado, dolor en la región lumbar o en abdomen, diaforesis, cialorrea. En un grado moderado se agrega opresión torácica, rigidez, espasmos, contracturas, priapismo, y en un grado 3 ya es un estado de máximo envenenamiento, que hay alteraciones oculares, que va a haber alteraciones neurológicas como confusión, delirio, alucinaciones, puede haber arritmias, general broncoconstricción, rigidez, entre otros. Entonces ahí podemos usar de 2 a 3 frascos. Y bueno, se pone un frasco o 2 frascos dependiendo al grado de envenenamiento y la sintomatología. Si a los 60 minutos los síntomas persisten, podemos usar una segunda dosis de flavoterapia y si no, pues con esa dosis fue suficiente. Ahora, esto es lo importante que quería comentarles. Vean ustedes que hay datos clínicos que pueden hacer la diferencia, sobre todo cuando el paciente no observa si fue un alacrán o fue una araña lo que lo mordió o lo picó. Entonces, aparte de todos estos síntomas que acabamos de comentar, podemos hacer diferencial con esta sintomatología. Una es que en el caso del latrodectismo, como vimos, la mayoría de las veces pudiéramos llegar a observar un halo eritematoso, que es donde fue pues, la mordedura de una araña viuda negra. En el caso del alacranismo, la gran mayoría no se ve, o sea, no se ve el sitio, ni siquiera hay eritema, no hay nada, y es muy difícil distinguir. Eso sería tal vez en relación al sitio donde ocurre la mordedura o la picadura.
Sin embargo, en cuanto a sintomatología, ahí es donde podemos hacer un poquito más de diagnóstico diferencial. En el caso del latrodectismo, como les dije, el dolor por los espasmos y por las contracciones musculares es muy característico, es un dolor y es siempre a nivel torácico, abdominal y en extremidades inferiores sobre todo. En el caso del acranismo, el dolor no es generalizado, no es en todo el cuerpo. El dolor es muy localizado al sitio donde ocurrió la picadura y aparte, los pacientes con alacranismo, sobre todo en el alacranismo moderado, pueden llegar a sentir una sensación prurito nasal y sensación de cuerpo extraño en garganta. Y en el caso de las mujeres, también refieren que pueden llegar a sentir cierta molestia del vaginal, prurito vaginal o molestias vaginales. Entonces, eso es algo muy característico que solamente la picadura por alacrán los puede generar. ¿Dónde hay mayor contractura muscular? En el latrodectismo, como vimos en los videos, ¿no? Y bueno, dicen también, eso es muy raro, es muy difícil a veces encontrarlo o es algo no tan característico, pero bueno, si lo tiene, es más común encontrar a veces exantema en el latrodectismo y en el alacranismo es más común encontrar diaforesis, ¿no? Entonces son algunas de las diferencias que podemos encontrar para hacer un diagnóstico diferencial entre la mordedura por latrodectus o la picadura por alacrán. Y bueno, ese es el suero que maneja y que bueno, ustedes me van a desmentir o no si se usa y si lo tienen ustedes allá en Perú. Vi que bueno, a veces se puede usar un suero antilatrodectus, ¿no? Pero bueno, esto no sé si es más en Colombia, en el caso de suero antiarácnido, que incluso hay, en el caso de escorpión, también ya habíamos comentado que el Instituto Butantan también lo puede llegar a tener, pero en el caso del latrodectismo solamente encontré este suero, ¿no? Entonces no sé si es el que ustedes usan y si es así, pues nada más si me pudieran confirmar o cuál pudiera ser el que usan allí para araña latrodectus. Y ya para finalizar, nada más quiero comentar como último punto y para concluir, evitar estos errores ante una mordedura por alacrán o por viuda negra o por cualquier otro animal de ponzoña, ¿no? Clasificar de manera inadecuada el grado de envenenamiento, el uso de remedios caseros totalmente contraindicado. Si tenemos el suero o el antiveneno, tratar de administrar el correcto, no poner un antiloxosele para viuda negra, ni poner un antilatrodectus para loxosele. Ya tiene que ser el tratamiento específico. Y bueno, a veces cuando los fagotrápicos o los sueros no funcionan, siempre hay que valorar el estado en el que se encuentran y la caducidad en la que puede verse afectado, ¿no? No se usa antídoto de manera rutinaria, o sea, no todos los pacientes por mordeduras tienen que tener antibiótico, no, a menos que la lesión se haya manipulado. No dar esteroides como hidrocortisona, como dexametasona, metilprednisolona, no es un manejo específico, no, a menos que haya una reacción al suero, pues ahí tal vez pudiéramos optar por esteroides antihistamínicos, pero para manejo del envenenamiento, de nada sirve dar esteroides ni antihistamínicos. Y bueno, y ahí valorar de acuerdo al dolor, al grado de dolor, si podemos usar AINES u opioides como manejo analgésico. Y bueno, prácticamente sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podemos responder. Hay una pregunta, doctor, de Juan. Perfecto. Dice, en cuanto al suero fisiológico, ¿se puede diluir el antídoto? Sí, sí se puede diluir el antídoto. Incluso hay algunos, por ahí estuve leyendo y según hay algunas presentaciones que ya usan como tal un liofilizado, que es un polvito que, bueno, aquí en México, en el caso de la fagoterapia, es un liofilizado, es un polvito que se diluye en una solución y después, una vez que se reconstituya, se puede pasar en 50, en 100 mililitros de solución salina sin ningún problema y se pasa por vía intravenosa. En el caso de los sueros que se pueden encontrar ahí con ustedes en Perú. También encontré que algunos sí recomiendan por ahí también diluirlo en agua. Por ahí déjenme revisar nada más, ahí encontré. Miren, en 50 a 100 mililitros de solución salina, sin ningún problema se puede diluir en el caso de los niños.
y en otro, hasta en el caso, por ejemplo, del suero anticrotálico, también se puede diluir hasta en 500 mililitros, dependiendo de la cantidad de sueros que vayan a poner, ¿no? Pero sí, sí se pudiera diluir sin ningún problema, por lo que estuve leyendo y lo que encontré. Sin ningún problema. Sí.